El día de hoy vamos a resolver este ejercicio. Resulta que tenemos un barco que trata de cruzar un río de norte a sur a 15 metros por segundo. Bueno, el motor desarrolla una velocidad de 15 metros por segundo, pero el caudal del río lleva una velocidad de 5 metros por segundo. La pregunta entonces es la siguiente: ¿cuál será la velocidad con la que se mueve el barco para una persona que ve el barco desde acá, desde la orilla? ¿Están de acuerdo que cuando el barco avance un poquito, no se va a ir moviendo en esa dirección, sino en esta de acá? ¿Cómo le hacemos para calcular esa dirección? Pues tenemos que hacer una suma de vectores. La suma de vectores que tenemos que hacer debe ser la siguiente. Aquí tenemos el eje Y, aquí tenemos el eje X. Y entonces en ese plano cartesiano nosotros vamos a hacer nuestra suma. ¿Qué suma tendremos que hacer? Pues la siguiente. Nosotros podríamos decir que a partir de aquí sale el movimiento de nuestro bote. Entonces medimos 15 centímetros, podemos decir que 1 centímetro representa a un vector que tiene 1 metro sobre segundo. Entonces aquí mediría un vector de 15 centímetros. Posteriormente para acá, porque es una suma de vectores, aquí mediría un vector de 5 centímetros y luego mediría la resultante. Esta resultante, cuando yo la mido, a mí me sale que es de 15.8 centímetros y además puedo medir el ángulo con el transportador y aquí me quedaría que este ángulo es de 72 grados. Ahora, solo recordando nuestra escala, vamos a decir que nuestro vector resultante, el vector resultante de nuestro bote, va a tener 15.8 metros por segundo en magnitud y un ángulo de 72 grados por debajo de la horizontal. Lo que quiere decir es que si mi barco sale de ese punto que yo tengo aquí, de este punto se va a mover en esta dirección, en lugar de moverse completamente vertical debido a la velocidad con la que acelera el motor o con la que el motor impulsa nuestro bote. Además hay que sumar la velocidad con la que el caudal del río va a estar empujando a nuestro bote y por eso va a seguir esta trayectoria o la que tenemos acá en rojo. Ahora, si nosotros conociéramos cuál es la distancia que hay entre una orilla y la otra, nosotros podríamos calcular cuál es el tiempo que tarda. Noten que además la velocidad con la que va a recorrer de esta orilla a la otra es la de 15 metros por segundo. Sin embargo, el desplazamiento recorrido va a ser diferente. El desplazamiento recorrido debería ser la distancia que va a recorrer en esta diagonal en el tiempo que tarda en ir de un lado a otro. Bueno, muchachos, espero que este ejercicio les haya quedado claro. Recuerden que estamos hablando de vectores. ¿Qué quiere decir? Que para encontrar el vector resultante, o sea, el vector equivalente a la suma de este vector y este vector, no me interesa si yo estoy hablando de Newton, si estoy hablando de fuerzas, si estoy hablando de aceleraciones, si estoy hablando de velocidades o de desplazamientos. Yo puedo trabajar con los métodos que conozco para usar vectores, independientemente de la cantidad que me representen, solo debo elegir una escala adecuada. Entonces, muchachos, eso sería todo por este video. Espero les haya servido mucho, les haya ayudado a clarificar sus dudas y nos vemos en el siguiente. Síganse preguntando todo, cuestionando todo y que estén muy bien.